Bueno, ya estamos aquí nuevamente, ¿sí? Para dar inicio a la reunión del día de la fecha. En este encuentro, eh, la licenciada Ivana Ortega va a abordar un tema que es sumamente importante, yo diría sumamente delicado y lamentablemente de actualidad, que está relacionado con el suicidio, los intentos de suicidio. Y lo que significa esto en un campo tan delicado como es el de la educación. Para esto hay que considerar que no estamos hablando de un acting, estamos hablando de situaciones reales y estamos hablando de situaciones en las que hay una gran cantidad de elementos que están en juego. Y justamente una de las cosas que a mí me parecieron sumamente importantes están vinculadas con la formación que tiene Ivana Ortega. Ella es licenciada en psicología de la UBA, es profesora de educación, de psicología justamente, tanto a nivel médico, a nivel, perdón, superior como también a nivel medio. Es especialista en psicología clínica y en terapia cognitiva, o sea, es otro enfoque un poco diferente a lo que habitualmente vemos como psicoanálisis o más que nada también como la corriente lacaniana que es muy habitual en nuestro país. Ella es docente, además, de la Cátedra 2 de Clínica Psicológica y Psicoterapia, ¿sí? De emergencia e interconsultas de la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente de la diplomatura en terapias cognitivas conductuales contemporáneas y rescato el término contemporáneas porque hay cosas que se fueron modificando, todo esto es muy dinámico y entonces es importante tener un enfoque actualizado. Ella, por otra parte, se desempeña como psicóloga de planta en la División Toxicología del Hospital General de Agudos Juan Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Es una persona joven con muy buena formación y con un trabajo intenso en esta actividad. Así que bueno, yo la dejo y los dejo a ustedes en su compañía. Eh, Vamos a tratar que aparezcan también esas inquietudes y estas cosas que muchas veces ocurren en diferentes lugares y esto va a determinar seguramente algún grado de participación porque el tema no es nada menor, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Ivana, por participar y bueno, te escuchamos, ¿sí? Bueno, Julio, muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Eh, Voy a ir a compartiendo pantalla. A ver, Ahí está, se ve perfecto. perfecto. Bueno, como decía Julio, sí, la temática central de hoy va a ser la conducta suicida y sus diferentes grados, ¿no? En los que se puede mostrar este riesgo y también dedicar un tiempo a hablar sobre qué pasa después de una conducta suicida, ¿no? Lo que llamamos posvención. Para introducir un poquito a nivel epidemiológico y a nivel de situación actual, ¿sí? Entendemos, ¿sí? Que los ámbitos juveniles y escolares es justamente un momento en el cual nos encontramos con una serie de factores de riesgo que implica la adolescencia en sí misma, no necesariamente como para patologizar esta etapa vital, sino simplemente entendiendo y reconociendo que hay ciertos factores de riesgo que implican ya de por sí esta etapa, que incluye el estrés social, ¿sí? Con la relevancia que se le da al grupo de pares, ¿sí? A veces la introducción en el consumo de sustancias, que cada vez lamentablemente es a menor edad, la presión académica, tanto de los mismos jóvenes como también del entorno muchas veces, o tanto de cuidado familiar o a nivel más social, el impacto de las redes sociales, de la exposición a bullying o ciberbullying, ¿sí? Entre otros aspectos, convierte al suicidio adolescente en un problema importante, ¿sí? De salud pública, ¿sí? Entendiendo que a nivel estadístico es la segunda causa, digamos, de muerte en población adolescente, ¿sí? En general y también en niños y adolescentes, la ideación es mucho más
frecuente que los intentos de suicidio, ¿sí? Los cuales a su vez los intentos de suicidio superan la consumación del suicidio. Esto nos da cierta pauta de que hay cierta posibilidad, ¿sí? de previsibilidad del suicidio consumado, como también de su prevención. También es cierto que a nivel de epidemiológico vemos diferencias por sexo, ¿sí? Que son significativas, que se ve esto en la población general, pero también no es la excepción a nivel de la adolescencia, en donde las mujeres presentan el doble de ideación o de intentos de suicidio. Sin embargo, los hombres son quienes llevan a consumar más la conducta suicida, ¿sí? Está asociado con cierta tendencia a utilizar métodos de mayor letalidad que lleva a que el resultado efectivamente sea el suicidio y es 3 veces mayor en comparación con las mujeres. Algo importante como para que va a ser transversal a la clase de hoy, tiene que ver con estos conceptos que es importante distinguir, ¿sí? Y que habla también de ciertos niveles de riesgo a la hora de evaluar. En primer lugar, vamos a hablar de ideas de muerte, ¿sí? Cuando nos referimos a ciertos pensamientos, ¿sí? Que la mayoría de las personas podemos tener frente a situaciones adversas, desafiantes, difíciles, frente a un malestar emocional intenso, sin que necesariamente haya una intención de quitarse la vida, ¿sí? De hecho, estos pensamientos a veces pueden ser pasajeros, ¿sí? O a veces perduran, pero en un contexto de algún trastorno mental como puede ser la depresión. Más allá de que, digamos, no incluya, no constituya una verdadera intención de quitarse la vida, es importante destacar que si bien no son un riesgo en sí mismo, pueden dar inicio, si es como podemos decir, como la puerta de entrada que podría dar si empeora o si se agrava la situación, sí dar lugar a un proceso de pensamiento que lleve al siguiente nivel, que en este caso sería la ideación suicida, o sea, sí ya pensar en quitarse la vida, o sea, ideas de muerte sería pensar, por ejemplo, que... digamos, la muerte puede ser una solución o que hay deseos de desaparecer, pero no necesariamente se piensa en matarse, en quitarse la vida. Ahora bien, cuando hablamos de ideación suicida, sí va a incluir a nivel cognitivo ciertos planes, ¿sí? Algunos más claros, más concretos, más efectivos, específicos, perdón, y otros por ahí más ambiguos, pero sí ya incluye pensar en planes concretos para quitarse la vida, ¿sí? La persona puede pensar en ciertos métodos los métodos nos van a dar cierta pauta del grado de severidad de esa ideación suicida, ¿sí? Basado en el grado de letalidad de ese método, que un poco más adelante vamos a ver en los factores de riesgo, pero que no dejan lugar a dudas de que la persona presenta un grado de riesgo, ¿sí? Más allá que la ponderación, ¿sí? De cuán grave es esa ideación suicida va a depender del método que esté pensando la persona, no nos deja en duda que más leve o más grave, aún así hay riesgo, ¿sí? Independientemente de eso. Ahora, de intentos de suicidio vamos a hablar cuando se trata ya de una conducta. Ya no estamos hablando del plano cognitivo, sino ya estamos hablando de una conducta, ¿sí? Un comportamiento concreto llevado a cabo por la persona con la intención de quitarse la vida, ¿sí? Otra vez, más allá del grado de letalidad de la conducta, siempre debe ser considerada con seriedad. Esto significa que muchas veces en la población adolescente nos podemos encontrar con planes que tal vez a los ojos de un adulto pueden sonar como un poco infantiles o no tan graves. Sin embargo, hay que considerarlo con la severidad acorde a la etapa vital, ¿sí? En este caso del estudiante, dado que en menor o mayor medida pone en riesgo, ¿sí? La salud y la vida de la persona. Y la consumación del suicidio tiene que ver con la muerte por causa de suicidio. Ahora, acá les señalo una diferencia que es importante tener en cuenta respecto de los intentos de suicidio versus la conducta para suicida. ¿Sí? El intento de suicidio, como les decía, es una conducta que va dirigida con cierta intención de quitarse la vida. Ahora, la conducta para suicida, ¿sí? Es una conducta autolesiva, al igual que el intento de suicidio, pero no tiene una intención suicida clara, ¿sí? O directamente no la tiene, ¿sí? A veces hay cierto grado de ambivalencia o directamente no se tiene esa intención. Sin embargo, la muerte puede o no ocurrir, ¿sí? Y por ende existe un riesgo físico significativo. Es decir, la persona, eh,
digamos, lleva adelante una conducta que atenta contra su integridad física, ¿sí? Pero cuando refiere por qué lo hizo, no necesariamente lo hizo para quitarse la vida, sino que tal vez hay otras funciones, sin embargo, el resultado sí puede ser la muerte, ¿sí? Entonces tiene un gran también índice de riesgo esta conducta. De hecho, incluye a estas autolesiones o conductas, como se las suele llamar, sí, autolesiones, conductas autolíticas, ¿sí? No suicidas, que es un daño deliberado al propio cuerpo sin intención de morir. Como por ejemplo, cortes más o menos superficiales, provocarse quemaduras, golpes, ¿sí? Rascado excesivo y otras conductas que son como intencionadas, pero no para morir, sino para generarse algún tipo de dolor. Está bastante asociado con una búsqueda de aliviar el malestar emocional que está sintiendo la persona. Bien, en esta diferenciación de conceptos es importante ver, bueno, dónde más a nivel de porcentajes tenemos posibilidades o tienen también en el contexto no educativo posibilidades de intervención, ¿sí? En donde mayor tenemos posibilidad de intervención es lógicamente cuando nos encontramos con ciertas pautas de ideación suicida, ¿sí? Cuando está en el plano cognitivo, y por eso vamos a ver en la clase de hoy cómo podemos abordarlo y afrontarlo desde el campo educativo, intersectorialmente con el de salud y el entorno del adolescente. En menor medida los intentos de suicida, pero sí el 10 y 20% hay posibilidad de prevenirlo y el 1% con el suicidio consumado. Ese 1% está relacionado justamente con lo que podemos hacer, no lógicamente para prevenir esa conducta que ya ocurrió, sino para prevenir que esta conducta produzca un efecto de contagio, ¿sí? En el entorno vulnerable, digamos, de ese adolescente, ¿sí? Bien. Vamos a ver que la evaluación del riesgo siempre va a incluir una ponderación, un balance, ¿sí? Entre factores de riesgo y factores protectores que ya están de alguna manera ya estudiados, que nos orientan un poco en poder pesquisar, ¿sí? De manera más temprana algunos signos respecto de la presencia o no de riesgo, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, de la gravedad de ese riesgo, ¿sí? O sea, cuán leve, moderado o alto es ese riesgo. En cuanto a factores de riesgo, vamos a ver que son variados, ¿sí? Por un lado, es importante tener presente los antecedentes de intentos previos, ¿sí? Si el adolescente ya ha mostrado intentos de conductas autolesivas, es un predictor muy importante, muy fuerte de futuros intentos o de suicidio consumado. También evaluar no solamente los intentos de suicidio, sino también características respecto de si tiene algún diagnóstico por salud mental que se pueda conocer, ¿sí? Dentro de los trastornos mentales, tal vez los que están más asociados al suicidio tienen que ver con los trastornos más anímicos, los trastornos como depresivo, bipolar, ¿sí? Trastornos relacionados con el neurodesarrollo, ¿sí? Por ejemplo, trastornos con de déficit atencional o trastornos del espectro autista, ¿sí? Trastornos psicóticos como la esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia y la anorexia. También trastornos de la personalidad con grandes niveles de impulsividad es un parámetro a evaluar, ¿sí? Y bueno, y también tener en cuenta si son adolescentes que tal vez han manifestado, más allá del diagnóstico que puedan o no conocer, manifestado cierta baja autoestima, ciertas ideas autocríticas o ideas negativas sobre el futuro, sobre sí mismo, una autoimagen negativa. Bien, a nivel de la familia también es importante evaluar si hay antecedentes de intentos de suicidio o de suicidio consumado en la familia que se conozcan, o antecedentes también de trastornos mentales o de violencia que haya recibido ese adolescente dentro de la familia, o bien que haya habido alguna pérdida reciente de alguna figura de apego del adolescente, ¿sí? O conflictos que estén sucediendo interpersonales
que se incluya tal vez algún grado de violencia o agresividad en los que se encuentre inmerso el adolescente. Problemas económicos y financieros también, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades básicas que pudieran no estar que pudieran no estar satisfechas, también es un factor de riesgo importante. En este contexto adolescente entendemos que también muchas veces hay rupturas interpersonales o historia de bullying. Eh, Entendemos que el acoso escolar o el bullying o ciberacoso es uno de los factores de riesgo también más documentados en esta población, en la población adolescente. Entonces es importante ver si está sufriendo este tipo de acosos. Es un factor de riesgo importante. Si ese adolescente tiene acceso a métodos letales, ¿sí? A veces en los entornos en donde vive el adolescente puede tener acceso fácil a armas, ya sea por deporte o por profesión que tengan los adultos que se encargan del cuidado, o acceso a pesticidas, ¿sí? O a sustancias tóxicas. La falta de apoyo, ¿sí? O de la sensación de apoyo, ¿sí? Lo que lleva a que esté mayormente aislado de sus pares, de su entorno de cuidado. Em, También, bueno, población por ahí que sea más vulnerable, como pueden ser minorías étnicas o de la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? También incluye un gran factor de riesgo que está también asociado como a la historia de bullying o a la predisposición también a estar padeciendo acoso. ¿Qué historia respecto de las creencias tiene el adolescente respecto de pedir ayuda? Así que a veces esto está asociado a cierto estigma o a ciertas ideas negativas sobre pedir ayuda, lo cual también lleva a que sean adolescentes que tengan tendencia a resolver los problemas de manera inadecuada, o sea, de manera atendiendo a la desregulación emocional, ¿sí? De manera impulsiva. eh, y no pudiendo tener ciertas habilidades sociales como esto, pedir ayuda, decir que no a ciertas situaciones incómodas o desagradables. La falta de asistencia de salud, especialmente de salud mental, ¿sí? O la falta de accesibilidad a eso. Y el consumo de sustancias, también teniendo en cuenta que es un gran, digamos, potenciador, ¿no? de la conducta también impulsiva o mismo de la afectación del ánimo de estos adolescentes. ¿Vamos bien? ¿Tienen hasta acá alguna duda? Cualquier cosa no lo aclaré, pero obviamente abre el micrófono y me consultan. O por el chat. Bien. Así como les decía que había factores de riesgo y factores protectores, sí que en la evaluación van a ser importantes también pesquisar para poder hacer una evaluación de si hay riesgo, bueno, cuánto es el riesgo. Em, que tiene que ver básicamente con la otra cara de la moneda de los factores de riesgo, ¿sí? O sea, por la positiva, el apoyo comunitario, el apoyo familiar, el apoyo de las instituciones a donde pertenece el adolescente va a ser un gran factor protector, ¿sí? Por ejemplo, iniciativas escolares que favorezcan el diálogo, que es un poco parte del objetivo de esta clase, aportar un poco más a eso, ¿sí? La escucha, así como la promoción del bienestar en los estudiantes el acceso a asistencia sanitaria y, bueno, particularmente a la salud mental. A veces esto es bastante difícil. Bueno, las creencias religiosas, culturales, espirituales, está estudiado que es un factor protector, ¿sí? Justamente favorece la prevención de ideas negativas sobre el futuro, ¿sí? De poder tener cierta esperanza cuando la desesperanza justamente es un factor de riesgo. La resiliencia, que es esta capacidad justamente de poder afrontar efectivamente situaciones adversas, difíciles y poder sacar en limpio cierto aprendizaje o crecimiento a favor de futuras situaciones. Y habilidades de afrontamiento, que es básicamente incluye habilidades de regulación emocional, que puedan etiquetar las emociones, que puedan a la vez afrontarlas de una manera que no sea guiada que la resolución no sea guiada en la calma inmediata de la emoción, como puede ser a veces estas conductas justamente problemáticas, sino más bien, bueno, poder pedir ayuda, poder buscar calma, que no le traiga consecuencias negativas al adolescente, que pueda tener habilidades esto de resolución de problemas, ¿sí?
y que pueda tener también habilidades sociales que incluye, por ejemplo, la asertividad, poder pedir ayuda, poder decir que no a situaciones incómodas, difíciles y poder expresar el malestar de manera que comunique, ¿no? Y que no sea de manera explosiva, digamos, ¿no? Que pueda comunicar efectivamente y claramente lo que necesita. Bueno, bien, como les decía, una vez que evaluamos riesgos, balanceando si hay factores de riesgo y hay factores protectores, no, el siguiente paso es evaluar cuánto hay de riesgo, ¿no? En donde vamos a ver, con la metáfora, digamos, del semáforo, que puede haber un riesgo alto, ¿sí? Riesgo moderado y riesgo bajo. Y vamos a ir un poco de menor a mayor en qué nos da de indicación cada riesgo y qué se podría hacer en el contexto, ¿no? Educativo. Riesgo bajo involucra alteraciones emocionales que no llevan necesariamente a pensamientos y o conductas autolesivas, autoagresivas, suicidas o parasuicidas. ¿Sí? Esto implica que son adolescentes que tal vez sí manifiestan estado de ánimo más bajo, menos niveles de energía, eh, o, bueno, algún estado de ansiedad, ¿sí? Em, pero que no involucra, ¿sí? Expresiones sobre quitarse la vida ni a producirse un daño en su cuerpo. Ahora bien, también puede incluir conductas disociales, el riesgo bajo, ¿sí? Que incluye tal vez cierto estado de los adolescentes como de irritabilidad, ¿sí? De enojo, que lleva a que tengan conductas a veces de agresividad, ¿sí? O que se muestren como muy resistentes, ¿no? A las pautas educativas o disciplinares, ¿no? Y que se escuchen ciertas manifestaciones como el sistema o los docentes o la escuela nos quiere controlar, que es injusto, ¿no? Que, digamos, como ciertas expresiones respecto de cierta resistencia a esto, o a veces adentrarse en peleas, en riñas, ¿sí? Entre pares, ¿sí? O contra los adultos responsables. Estas son manifestaciones de una alteración del ánimo, efectivamente, y que supera, digamos, en grado a lo esperable en la adolescencia, pero que no necesariamente, de nuevo, implica que haya pensamientos en torno a esto. Sin embargo, es algo que alerta, ¿sí? Que es importante evaluar, lo cual va a implicar que como acción, ¿sí? Por parte del contexto escolar, implicaría captar la atención, ¿sí? Y hacer un seguimiento. ¿Qué sería hacer un seguimiento? Bueno, evaluar si este ánimo, estos picos de ánimo se estabilizan, ¿sí? Espontáneamente o se resuelve aquel conflicto que gatilló este estado de ánimo así disocial digamos, negativo, o este afecto negativo. Y a la vez también evaluar directamente, bueno, si hay otros factores de riesgo, ¿no? Es decir, evaluar si, digamos, es la primera vez que se manifiestan de esta manera, si en el pasado se han manifestado de esta manera y han tenido también conductas que tal vez sí atentaron en el pasado contra su vida o no. Bueno, eh, digamos, evaluar más profundamente todos los factores de riesgo que les mencioné hace un ratito, ¿no? Y el seguimiento implica esto, si se mantiene esta conducta y estas emociones, si disminuyeron o si empeoraron y ya estamos ante un riesgo distinto, ¿sí? Ya no es un riesgo bajo. Bien, riesgo moderado implica, digamos, primero, evaluar mayores cambios acá, hasta acá en riesgo bajo veíamos más cambios anímicos, ¿sí? En riesgo moderado vamos a ver que afecta no solamente el ánimo, sino también ciertas conductas y ciertas cuestiones interpersonales, ¿sí? En donde ya se observa en el adolescente como una sistematicidad en su aislamiento, ¿sí? Tanto de pares como de familiares, ¿sí? Como el entorno cercano al adolescente, en donde por ahí se observan, sí, cierta tendencia a la dificultad para concentrarse y cambios en el desempeño escolar.
que implican un bajo rendimiento, el inicio o la exacerbación del consumo de sustancias, si es que ya lo presentaba, cambios anímicos, conductuales, ¿sí? Repentinos también, que se observa, digamos, cierta tal vez inestabilidad emocional, ¿sí? Adolescentes que se muestran como en estados muy cambiantes, por ejemplo, en el mismo día o a lo largo de la semana. Baja autoestima, que es un poco lo que mencionábamos en relación a los factores de riesgo en general, ¿sí? Que involucra que tenga una autoimagen negativa, pensamientos de fracaso, de incompetencia, cambios en hábitos, ¿no? Básicos y asociados a lo biológico que tiene que ver con el sueño y el apetito. Más manifestaciones de agresión, ¿sí? De irritabilidad, de enojo, en conductas, digamos, impulsivas respecto a los grupos de pares o a las autoridades. Pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras para ese adolescente. La queja sobre dolores físicos frecuentes, ¿sí? Como puede ser dolores de cabeza, dolores de estómagos, es un indicador también de cierto riesgo que podría también alertar de cierto, todas estas cuestiones pueden alertar también de cierto no solamente riesgo moderado, sino también tal vez la presencia o no de un cuadro, de un trastorno mental que también requiere atención, obviamente, ¿no? ¿Qué hacer ante una sospecha de riesgo moderado? El riesgo moderado es complejo porque justamente está en el medio, ¿no? de estas dos puntas y hace que uno tenga que tener más en claro hacia dónde se va a inclinar ese riesgo y que muchas veces el riesgo moderado se tiende al riesgo, está entre moderado alto, ¿no? Y es importante distinguir eso porque el riesgo es dinámico, ¿no? No son estados estáticos, ¿no? Entonces requiere en primer lugar esta evaluación de estos factores que son indicadores, que acá les muestro una plantilla que básicamente incluye poder distinguir con el equipo docente, tutores, digamos, quienes pasan tiempo, ¿no? En el entorno escolar con el adolescente y consensuar y ver, porque en diferentes momentos del día entiendo que justamente son distintas las formas en las que se puede manifestar, pero sí hacer un chequeo, sí, un monitoreo de si esto se está observando, a la vez que con el aporte que pueda dar o no los amigos, las referencias de ese adolescente, ¿no? En el caso de que estos indicadores, ¿sí? En este cuestionario den gran parte que está presente alguno de estos aspectos, se puede pasar al cuestionario 2, ¿sí? Que involucra evaluar con mayor detenimiento para hacer esta distinción de si el riesgo moderado tiende, ¿sí? A un riesgo también más alto, en donde la acción va a ser distinta. Este cuestionario que les muestro, que bueno, después se los comparto lógicamente, pues de acceso libre, eh, indaga un poco más respecto de cuestiones que ya se exploraron en este primer formulario, que es sí o no la presencia o no de estos indicadores. Y lo que se hace es directamente preguntar a la persona cuán a menudo, si cuán frecuente ha tenido alguna de las siguientes emociones o sentimientos durante las últimas 2 semanas, en donde se van a puntuar del 0 al 3 en una escala así de frecuencia, en donde 0 es ninguna vez, 1 algunas veces, 2 la mayoría de las veces, 3 casi todas las veces, en las que incluye sentimientos asociados más al estado del ánimo, ¿sí? Irritabilidad, enojo, desesperanza, tristeza, eh, cuestiones asociadas a esto que hablábamos de la pérdida o no de interés en actividades que antes eran placenteras, si hay o no y cuán frecuente es los problemas tanto del apetito como del sueño y cómo se da ese cambio. También en torno a los niveles de energía, ¿sí? Si presenta menos energía o mucho cansancio. O la pregunta 6 engloba más orientado a estas ideas que hablábamos negativas sobre sí mismo o baja autoestima, que apunta a preguntar si se percibe como un fracaso o una carga o como un perjuicio a su entorno, a su familia.
También indaga sobre, bueno, cuestiones de concentración, más allá de lo observable que se puede, ¿no?, ver en el desempeño y demás, también lo que percibe, ¿no? El adolescente es importante, si se percibe, si logra reconocer que esas fallas están ocurriendo en relación a la concentración de las tareas, a las actividades recreativas por fuera de, digamos, de lo académico. Si se percibe lentificado, ¿sí?, en sus movimientos o por oposición más acelerado. Y la pregunta 10 directamente es si se indaga sobre si tiene o no ideas respecto de vivir y ideas sobre lastimarse, ¿no? ¿Pensás que estarías mejor si no vivieras o lastimándote? ¿Sí? Ahora bien, en el caso de que en tres o más ítems de estos 10 se puntúe la mayoría de las veces o todas las veces, que es justamente los indicadores de mayor frecuencia, se considera una señal de alerta y ahí ya iríamos a evaluar, ¿sí?, más cuestiones vinculadas con el riesgo alto. Para distinguir esto que les decía, que va a ser relevante, que distinguir si es un riesgo moderado o alto, porque las acciones van a ser distintas por parte de, digamos, de los efectores. ¿Qué hacemos, qué hacer ante riesgo moderado? Bien, es necesario, acá sí involucra, a diferencia del riesgo bajo, ¿sí?, involucrar a no solo a las autoridades, a los familiares, a los tutores, sino también al equipo de salud. Si esto ya requiere como una indicación, digamos, de que intervenga un equipo de salud, ya sea si lo tiene, sostenerlo y si no lo tiene, como poder indicarlo, ¿sí? Y iniciar un seguimiento de caso brindando apoyo y asistencia, que va de la línea con, digamos, va más allá de la indicación de asistencia por salud, involucra también un seguimiento, ¿sí?, de cómo va evolucionando ese riesgo, si está, digamos, fue abordado por el equipo de salud, si sostuvo, se adhirió o no al tratamiento psicológico, por ejemplo, o psiquiátrico, si se la meritó o se evaluó la evaluación de salud. Riesgo alto, sí, va a estar guiado por diferentes indicadores, ¿sí? Por un lado, cuando se observa, cuando se, digamos, uno se noticia, ¿sí?, sobre, por ejemplo, la búsqueda activa de modos para quitarse la vida, ¿sí? Esto puede ser a través de internet, ¿sí? O sea, por ejemplo, páginas web, redes sociales en donde el adolescente realiza conversaciones con personas que están pensando en quitarse la vida, ¿sí? O personas que pueden llegar a ser influyentes, ¿no? En relación a cómo perciben positivamente el suicidio, ¿no? O búsquedas sobre métodos, ¿sí?, para llevar a cabo el daño a sí mismo o el suicidio. Em, la accesibilidad, que decíamos, es un indicador en general de riesgo eh, a medicamentos, a drogas, armas de fuego, otros métodos que son de alta letalidad también es un indicador de alto riesgo. Es importante que no desestimar aquellos que podrían considerarse inadecuados o impropios, esto que decíamos respecto de cuán armado esté o no el plan, ya de por sí digamos, que tenga acceso a estos métodos es considerado de riesgo alto. Por ejemplo, ¿sí?, lugares de baja altura, cables o sogas débiles y medicamentos de baja o nula letalidad. De nuevo, más allá de la letalidad que uno pueda evaluar como adulto, es importante reconocer que esta búsqueda activa de estos métodos para quitarse la vida ya es un factor de riesgo. La preparación del plan de suicidio, el lugar, del qué, del cómo, ya implica un riesgo alto, ¿sí? Puede no ser evidente para el observador, esto significa que el adolescente esté tal vez merodeando en alta altura, ¿sí?, lugar que pueda ser peligroso arrojarse, porque puede implicar que lo esté considerando, que esté ahí ambivalente o definiendo o dudando sobre arrojarse o no, ¿sí? Puede también involucrar consultas y búsquedas sobre la combinación y letalidad de sustancias, medicamentos o la exploración de tramos de vías de ferrocarril cercanas por donde suele recorrer ese adolescente, ¿sí?, o zonas cercanas, ya sea a su domicilio, a la escuela, etcétera.
Otros indicadores tienen que ver con conductas que dan pauta de que está organizando su partida o planificando su partida a través de acciones de despedida, como puede ser por postear mensajes por redes sociales o enviar cartas físicas, ¿sí? Aludiendo a que, o haciendo alusión a que ya no va a estar más. Repartir objetos preciados, ¿sí? O compra y dejar regalos a personas allegadas. Hablar como si ya no fuera a estar más presente, dar regalos que simbólicamente implican algo importante para el adolescente. Conductas parasuicidas o autolesivas, que como decíamos hace un ratito, si bien muchas veces no buscan la muerte, pueden resultar en ello, ¿sí? Por el riesgo que implican esas conductas. Autolesiones o buscar formas de hacerse daño, ¿sí? Ya sea aunque sea a nivel superficial. Conductas de alta impulsividad que puede también implicar fugas del hogar por horas, días, o que se exponga a situaciones de violencia que antes no era frecuente. Bueno, las expresiones verbales sobre el suicidio o la muerte, ¿sí? Muchas veces es un indicador obviamente en sí mismo que lo exprese abiertamente el adolescente, comentarios como me voy a suicidar, explicitar el deseo de no vivir, evaluar estos deseos perdón, estos sentimientos de desesperanza, desesperación, inutilidad o culpa extrema. No, que no encuentre razones para vivir, digamos que no tenga cierto proyecto dentro de lo que encuadra un adolescente, ¿no? Un proyecto vital o que sea a mediano plazo. Sensaciones de sentirse atrapado, de no poder soportar el malestar, a veces lo expresan de esta manera, sí, no, no puedo, esto no me deja respirar, esto no lo voy a poder afrontar, sí, no encuentro salida. Sentir sistemáticamente que es un fracaso o que es una carga y que por ende expresa que a su entorno que los va a liberar de esa carga. Hablar directamente sobre el suicidio, tener un plan, o sea, que el adolescente cuente directamente lo que tiene planeado hacer, el método que va a utilizar, cuándo lo va a hacer. También la obsesión con la muerte, que a veces es frecuente que ciertos adolescentes recurran constantemente a la temática de la muerte, visualizándola o creyendo aspectos positivos o romantizados sobre el suicidio.